Todo comenzó con una simple publicación en Reddit, una cadena interminable de números y letras sin sentido. Nadie comentó, nadie entendió, nadie imaginó que esa secuencia hexadecimal iba a convertirse en uno de los mayores misterios digitales de la última década. Con el paso de los días, aquel usuario anónimo siguió publicando, mensajes tras mensajes, cada uno más críptico que el anterior. Algunos decían que era una inteligencia artificial tratando de comunicarse, otros que era una estación de números moderna usada por espías. Pero un día algo cambió. El código respondió. Lo que parecía ser ruido se transformó en una imagen, un Stonehenge dibujado con símbolos y ceros. Fue la prueba de que alguien estaba detrás. Alguien que veía, escuchaba y jugaba con todos nosotros. Desde ese momento, el subreddit A858 se convirtió en una obsesión colectiva. Miles de usuarios, programadores y criptógrafos se unieron para descifrar lo imposible, pero cuanto más se acercaban a la verdad, más se alejaban de ella. Y cuando finalmente lograron contactar con el autor, sus palabras fueron aún más perturbadoras. El propósito de este proyecto no puede ser revelado. Hoy te contaré la historia del código que nadie pudo romper, el enigma que mostró que incluso en la era de la información seguimos sin entender los secretos del silencio digital. En julio de 2011 aparece un nuevo y enigmático subreddit en Reddit, con un nombre compuesto por una serie aleatoria de caracteres como lo estás viendo en pantalla, o abreviado simplemente como A858. Desde el principio, Reddit es un espacio que se destaca por su misteriosa actividad. Un usuario anónimo comienza a publicar cada día largas cadenas de números y letras en formato hexadecimal, sin ninguna explicación ni contexto. Al principio casi nadie lo nota. Durante meses, aquellas publicaciones indescifrables pasan desapercibidas, como susurros en el vacío digital. Pero incluso antes de que la comunidad se diera cuenta del fenómeno, algunos ojos curiosos se preguntaban, ¿qué estamos viendo realmente? ¿Se está usando un Reddit como una estación de números moderna al estilo de las transmisiones de radio que enviaban códigos secretos durante la Guerra Fría? ¿O quizás era un buzón muerto digital para espías que intercambian información? Otros especulan que podría tratarse de la obra de una mente perturbada, una alucinación elaborada escrita en código. Tampoco faltan quienes sospechan de un truco de marketing o un juego de realidad alternativa IRG, una estrategia para atraer la atención de internautas curiosos. El enigma de A858 había nacido y con él empezaba a brotar las teorías, aunque en 2011 aún solo era una extraña nota al margen dentro del inmenso foro de Reddit. El punto de inflexión llegó en 2012, cuando la comunidad de Reddit finalmente reparó en aquellas enigmáticas publicaciones. Poco a poco más usuarios comenzaron a intentar descifrar los mensajes hexadecimales sin éxito, hasta que un día ocurrió algo que disparó el interés colectivo. En un comentario, alguien describió a 858 como el Stonehenge de Reddit, aludiendo a que su propósito era un completo misterio. Para sorpresa de todos, A858 respondió a ese comentario. Publicó de inmediato otra de sus crípticas cadenas de texto. La comunidad siguió el ya conocido ritual de traducir los números hexadecimales a datos legibles, y lo que descubrieron los dejó atónitos. Aquella secuencia resultó ser una imagen ASCII que representaba precisamente eso, un Stonehenge, el antiguo monumento de piedra. Era como si el enigmático usuario hubiera escuchado la comparación y contestado con un guiño inconfundible. En ese instante quedó claro que detrás de A858 había algo real, consciente de las discusiones y no un simple bot aleatorio. Ese fue el momento en que la oscuridad explotó. De la noche a la mañana, miles de internautas se sintieron atraídos por el misterio. Un simple comentario humorístico desencadenó una obsesión colectiva, y A858 pasó de ser un rincón olvidado a uno de los temas más intrigantes de la plataforma.
Tras el momento Stonehenge ya no fue nada igual. Redditors de todos los rincones comenzaban a descender sobre el subreddit A858, examinando cada nuevo post en busca del significado. El misterio había cobrado vida propia en la mente de la comunidad, alimentando por la certeza de que detrás de esos números había una intención humana deliberada. ¿Estaba A858 enviando un mensaje cifrado? ¿Se trataba de un juego que quería ser descubierto o de un secreto que debía mantenerse oculto? Las preguntas ardían y así dio comienzo a la siguiente fase, la de la comunidad unida intentando iluminar la oscuridad de ese código. Decididos a resolver el enigma, los usuarios de Reddit se organizaron rápidamente. En septiembre de 2012 se creó un subreddit dedicado exclusivamente a este propósito, como lo ves en pantalla. Este subreddit llegó a reunir a miles de miembros enfocados a descifrar los mensajes: programadores, criptógrafos aficionados, expertos en puzzles y curiosos sin más credenciales que su entusiasmo unieron fuerzas en su esfuerzo colectivo sin precedentes. Cada día aparecían nuevas cadenas de texto en A858, a veces varias por jornada, y la carrera por analizarlas se convertía en rutina. Se escribieron scripts y herramientas para automatizar la conversión de hexadecimal a datos binarios legibles. Sin embargo, al descifrar esas cadenas, muchos se toparon con archivos que no contenían texto plano, sino datos binarios crudos carentes de sentido evidente. La comunidad describió con fascinación y frustración a partes iguales que algunas de aquellas secuencias ocultaban contenido inesperado, imágenes ocultas en formato RAW, datos de píxeles sin cabecera que solo revelaban patrones abstractos o códigos QR al asignarles la resolución correcta. Otras veces los bits correspondían a archivos comprimidos, fragmentos de audio sin formato o trozos de código de antiguas computadoras. El nivel técnico del acertijo crecía con cada hallazgo. Resolver A858 no sería tan sencillo como descifrar un simple mensaje cifrado. Requería conocimientos profundos de codificación, esteganografía y mucha perseverancia. Con el tiempo, solo unos pocos mensajes pudieron ser resueltos completamente por la comunidad. Entre los triunfos aislados se encontraron contenidos peculiares: citas de autores famosos ocultas tras capas de cifrado, un mensaje de felicitación navideña disimulado entre los datos e incluso referencias al April Fool's Day, el Día de los Inocentes, codificadas para ser descubiertas el 1 de abril. Cada pequeña victoria traía un destello de emoción. Por ejemplo, descubrir un texto legible tras horas de cálculo era motivo de celebración en RE Solving A858. No obstante, por cada acierto habían decenas de intentos fallidos, archivos inteligibles y puzzles que se volvían cada vez más esotéricos e impenetrables. La frustración comenzó a afectar a la comunidad. En los foros, algunos expresaban que descifrar A858 parecía imposible, y no era una exageración. Además, el comportamiento del propio A858 no seguía un patrón claro, lo que añadía otra capa de dificultad psicológica. A veces el enigmático usuario publicaba diariamente a horas fijas, casi como si un cronograma automatizado estuviera detrás. Otras veces, sin previo aviso, dejaba de publicar por largos periodos. Hubo ocasiones en que borró repentinamente decenas de posts antiguos o incluso hizo privado el subreddit bloqueando el acceso público. Cada desaparición sembraba pánico en la comunidad. ¿Se había acabado el juego justo cuando parecía avanzar? ¿Perderían para siempre la oportunidad de resolverlo? Cuando nada ocurría durante semanas, muchos temían que A858 se hubiera desvanecido para siempre en el abismo del Internet. Sin embargo, cada vez que la esperanza empezaba a desvanecerse, A858 regresaba con nuevas publicaciones, y con ellas resurgía la obsesión. Era un ciclo casi cruel, periodos de silencio que agotaban la motivación seguidos por misteriosos retornos que reavivaban la llama. Durante años de búsqueda incansable, 2012, 2013 y 2014, la comunidad experimentó una montaña rusa emocional. Hubo colaboración intensa, debates acalorados sobre la naturaleza de cada código, noches en vela probando teorías descabelladas, y también hubo peleas, desaliento y abandono por parte de quienes se hartaron de perseguir lo que parecía un fantasma digital inolvidable. A pesar de todo, un núcleo de apasionados siguió adelante contra viento y marea, convencidos de que cada código ocultaba una pieza de un rompecabezas mayor. El misterio de A858 había pasado de ser un juego a convertirse en una especie de obsesión colectiva, un desafío técnico y mental que definió una pequeña era en la historia de Reddit.
La naturaleza esquiva de A858 alcanzó su punto culminante a mediados de la década. En 2014, tras un periodo de intensa actividad y algunos éxitos parciales en la decodificación, A858 volvió a esfumarse de forma abrupta. El subreddit quedó vacío y en silencio, posiblemente puesto en modo privado sin explicación. Para la comunidad, que había invertido incontables horas, fue un jarro de agua fría. El enigma podría haber terminado sin un desenlace. Sin embargo, tal como había ocurrido antes, ese retiro fue temporal. Con el tiempo la cuenta regresó y reanudó sus publicaciones demostrando ser tan impredecible como siempre. Pero ahora los seguidores estaban más atentos que nunca. Sabían que cualquier nueva interacción con A858 podría ser valiosa y tal vez la clave para entender de una vez por todas qué escondía detrás. Esa oportunidad llegó en 2015 cuando ocurrió algo inesperado. A858 anunció que realizaría un AMA, Ask Me Anything, es decir, una sesión de preguntas y respuestas con los usuarios. Fue como si el oráculo decidiera hablar directamente a sus fieles, aunque fiel a su estilo, lo hizo manteniendo el aura de misterio. La sesión no sería convencional. A858 respondió las preguntas de los Redditors, sí, pero sus respuestas también venían encriptadas. La comunidad tuvo que descifrarlas una por una en tiempo real para leer lo que el enigmático usuario quería decir. Aún así, este diálogo codificado arrojó algo de luz entre tanta oscuridad. Por primera vez, A858 se refería a sí mismo y a su proyecto de forma más clara, dentro de lo posible. Admitió, por ejemplo, que no estaba perdiendo el tiempo intentando resolver el puzzle, es decir, que había un propósito real detrás. Pero declaró que el objetivo no puede ser revelado. Reveló también que A858 no era el trabajo de una sola persona aislada, había un equipo detrás del proyecto. En respuesta a una pregunta directa, afirmó: A858 es un proyecto con un equipo, yo soy un miembro del equipo. Esto confirmó las sospechas de algunos de que una operación más grande estaba en marcha, más allá del acto de un solo hacker solitario. Durante ese AMA, se supo además que al menos una persona había logrado descifrar completamente el enigma, una mujer en el Reino Unido, y que el equipo esperaba más respuestas correctas. Aquello dejó atónitos a los aficionados. ¿Quién había resuelto lo que miles no pudieron? ¿Qué había descubierto esa mujer británica y por qué no se hizo público? Las respuestas de A858, aunque bienvenidas, fueron en gran medida evasivas y crípticas. A la pregunta esencial de qué es realmente A858, cuál es su propósito, la respuesta fue tajante: el objetivo no puede ser revelado. Y cuando se le preguntó si algunos posts estaban hechos simplemente para jugar con la comunidad, A858 respondió que los mensajes codificados estaban pensados para ser resueltos fácilmente, pero que otros no estaban pensados para ser resueltos fácilmente. En resumen, en el AMA, A858 confirmó que había un plan deliberado, pero no se negó a desenmascararlo por completo. El misterio, en lugar de aclararse, se hizo quizás más profundo. Después de aquel AMA de 2015, la actividad de A858 comenzó a disminuir gradualmente. Las publicaciones se hicieron más y más espaciadas, como si el proyecto estuviera perdiendo ímpetu o acercándose a su conclusión. Finalmente, en marzo de 2016, llegó el desenlace más cercano a una explicación pública que la comunidad obtendría. Sin previo aviso, tras meses de inactividad en los que el subreddit permaneció cerrado, apareció un último y escueto mensaje oficial en A858 y decía así: el proyecto A858 ha concluido, puede darse de baja. Esa fue toda la despedida. Con ese anuncio frío, prácticamente administrativo, A858 declaraba terminado el juego. Muchos se negaron a creerlo al principio. ¿Sería acaso otra pista o otro acertijo? Pero los días pasaron y A858 nunca volvió a publicar. Tras casi 5 años de actividad errática, miles de mensajes cifrados y un ejército de voluntades agotadas, el subreddit más misterioso de Reddit quedó en silencio para siempre. La comunidad quedó atónita. ¿Así acaba todo? ¿Con un simple proyecto concluido? Era un final autoclimático, casi cruel en su falta de revelaciones, pero la historia de A858 aún guarda un epílogo. Unos meses más tarde, en septiembre de 2016, uno de los moderadores de r/solving A858 publicó una actualización trascendental. Según explicó él,
y otro usuario conocido en la comunidad habían logrado establecer contacto directo con la persona detrás de A858. Lo que este individuo les reveló arrojó la pieza faltante del puzzle, aunque no necesariamente brindó satisfacción. Según el moderador, A858 fue en realidad un proyecto financiado por una empresa desconocida con un objetivo también desconocido para el informante. El hombre, presuntamente uno de los encargados de ejecutar el proyecto, confesó que le pagaban por postear puzzles de cifrado y manipulación de texto regularmente en Reddit. Indicó que crear acertijos verdaderamente desafiantes era difícil y que la mayoría de las publicaciones en realidad no contenían datos aleatorios cifrados sin mensajes significativos, es decir, incluso usando la clave correcta, no habrían revelado nada comprensible. De vez en cuando, añadió, la empresa le pedía hacer posts especiales para generar más interés, entre ellos la famosa imagen del Stonehenge, alguna broma de April Fools y otros eventos destacados. También mencionó que en cierto punto incluyeron direcciones de Dogecoin en los mensajes con la idea de que la gente donara a un fondo, el cual serviría para recompensar a quienes resolvieran los puzzles, pero nadie quiso enviar dinero a un extraño y ese plan fracasó. Con el tiempo, según este informante, la empresa perdió interés y cortó la financiación del proyecto, decidiendo terminarlo casi que por completo. Y así fue como A858 llegó a su fin, no por la destreza de algún hacker descodificando el mensaje final de la pirámide, sino por una simple decisión empresarial que no decidió invertir más recursos. Aquella revelación, por sorprendente que fuera, dejó a muchos de los miembros de la comunidad con un sabor amargo. No era la respuesta que esperaban. Después de tantos años de teorías extravagantes sobre agencias secretas, inteligencias artificiales o juegos macabros, la explicación oficial sonaba terrenal y hasta ordinaria. Un proyecto comercial fallido, un experimento cuya finalidad exacta nunca se aclaró públicamente. A858 se apagó sin dejar rastro, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. El misterio, en efecto, había sobrevivido a una propia solución. Incluso la información proporcionada por el moderador, que en cierto modo resuelve el enigma desde el punto de vista logístico, el misterio de A858 permanece abierto a la interpretación. La comunidad y los aficionados no tardaron en elaborar sus propias teorías sobre qué había detrás de todo esto, tratando de llenar los vacíos que la breve explicación dejó. Una de las teorías más populares sugiere que A858 fue en realidad una especie de proceso de reclutamiento encubierto. Según esta idea, aquella compañía desconocida pudo haber utilizado el subreddit como cebo para identificar a genios de la criptografía y la programación. Quien lograra descifrar los mensajes, una tarea titánica que solo mentes excepcionales podrían cumplir, demostraría sus habilidades y tal vez sería contactado para una oferta de trabajo. Este concepto no es descabellado, de hecho, coincidió en el tiempo con Cicada 3301, otro famoso puzzle en internet que sí resultó ser un reclutamiento de talento. En Cicada 3301, quienes lograron resolver los acertijos recibieron invitaciones a una supuesta organización secreta. De hecho, en mi canal tengo un video completo dedicado a ese caso, uno de los más intrigantes y enigmáticos de la red. Y si aún no lo has visto, te dejaré el enlace al final de este video para que puedas descubrir cómo aquel código cambió la historia del internet. ¿Pudo A858 ser algo similar, pero que nunca llegó a concretarse? Muchos encuentran plausible esta explicación, un programa de reclutamiento que se abortó antes de revelar su propósito o contratar a sus ganadores. Otra teoría apunta a una dirección distinta, la de la inteligencia y el espionaje internacional. Para algunos, A858 pudo haber funcionado como una Numbers Station moderna, controlada quizás por una agencia de inteligencia. Se llegó a especular incluso que el Mossad, el servicio secreto israelí, podría estar detrás del subreddit, usando los posts cifrados para comunicarse con agentes sobre el terreno. Esta hipótesis de espionaje parece cinematográfica, pero la estética misma de A858, mensajes crípticos transmitidos públicamente incomprensibles para casi todos, salvo para los destinatarios intencionales, recuerda poderosamente a aquellas emisoras de onda cortas en la Guerra Fría. No hay evidencia concreta de que esa teoría sea cierta, pero encaja con la atmósfera de secreto y paranoia que rodeó al caso. Entre las múltiples conjeturas, una destaca por su sencillez y sentido común, la idea de que A858 fue una prueba interna de seguridad de datos. ¿Qué significa esto? En esta teoría, la compañía detrás de A858 no buscaba reclutar a nadie externo, sino más bien poner a prueba su propia tecnología de cifrado, es decir,
Lanzaban desafíos al mundo para ver si alguien lograba romperlos. Si nadie podía, significaba que sus métodos de encriptación o de ocultación de información eran muy sólidos. Bajo ese escenario, el objetivo era precisamente que nadie pudiera resolver los puzzles. Y visto lo visto, si esa era la meta, la cumplieron como era. En todos esos años prácticamente nadie logró descifrar el grueso de los mensajes. Esa teoría coincide con la explicación dada por el moderador, un proyecto comercial posiblemente de una empresa de seguridad informática que al comprobar la efectividad de sus cifrados decidió terminar el experimento. Claro que existen más teorías y derivaciones, quienes piensan que fue un experimento social para observar el comportamiento de las comunidades en línea ante un misterio insoluble. Otros sugieren que pudo ser una especie de proyecto artístico, una obra de arte conceptual sobre los límites de la comunicación en la era digital. También hubo quien creyó que todo era un simple pasatiempo de un obsesivo con mucha paciencia y conocimientos técnicos, jugando pues obviamente con la atención de miles de usuarios porque podía hacerlo. Pero a estas alturas distinguir la realidad de la especulación es imposible. La única certeza es la que quedó plasmada. Hubo una entidad detrás de A858 con recursos y con un plan, y ese plan se dio terminado abruptamente. Todo lo demás, el por qué, el para qué, el quién exactamente, sigue envuelto en sombras, y así el misterio de A858 perdura de cierta manera incluso años después de su aparente final. Cuando miramos hacia atrás en este misterio, queda una sensación difícil de describir. Durante casi 5 años, un usuario desconocido mantuvo en suspenso a miles de personas en Internet, con nada más que cadenas de texto incomprensibles. A858 se convirtió en el símbolo perfecto de los misterios digitales, esos enigmas que emergen de la nada en nuestras pantallas y nos invitan o nos tientan a buscar el orden oculto en medio del caos. Aunque su propósito real jamás se reveló por completo, A858 dejó una huella visible, demostró el poder de la colaboración anónima de miles de mentes unidas por la curiosidad y el deseo de descifrar lo imposible. Gente de todo el mundo dedicó incontables horas a un mismo objetivo, encarnando lo mejor y también lo peor de la cultura del Internet, aprendiendo sobre criptografía, programación, análisis forense digital, empujaron los límites de su ingenio y sin darse cuenta crearon aquella vieja imagen de los científicos locos intentando descifrar el mensaje de algo que no parecía humano. Pero A858 también nos deja una advertencia, nos recuerda el lado oscuro de la fascinación, cómo un misterio sin resolver puede convertirse en una obsesión. Quienes esperaban una gran revelación, una conspiración, un rostro o una verdad definitiva se quedaron con las manos vacías. La resolución de A858 fue difusa, transmitida de segunda mano casi como un susurro, y quizás esa ambigüedad sea lo que lo mantiene vivo, un enigma que nunca quiso ser completamente entendido. Entonces, ¿eso significa que todo fue en vano? Tal vez no. Para algunos A858 fue solo un juego sin sentido, para otros fue un viaje compartido, una muestra de lo capaces que somos cuando la curiosidad nos une. Quizás el verdadero propósito de A858 no era ser resuelto, sino mostrarnos el poder de la búsqueda y también advertirnos sobre nuestra tendencia a ver patrones incluso donde no los hay. Hoy el subreddit A858 sigue allí, congelado en el tiempo, como un archivo digital de una era en la que el misterio todavía podía detener a Internet entera. Sus ecos nos invitan a reflexionar sobre nuestro deseo insaciable de comprender lo incomprensible, porque en un mundo saturado de información, los misterios nos devuelven algo que casi hemos perdido, y es el asombro. Nos recuerda que por muy lejos que haya llegado la tecnología, seguimos siendo humanos, curiosos, vulnerables, necesitados de sentido. A858 nos enfrenta a la idea de que no todos los secretos están destinados a revelarse y que hay enigmas que existen solo para recordarnos lo poco que realmente entendemos del universo que hemos creado. Así dejamos este caso abierto, tal como lo encontramos. El misterio de A858 sigue vivo en los foros, en las teorías, en la mente de cada nuevo curioso que tropieza con su historia y siente ese mismo cosquilleo de intriga. Quizás nunca sepamos quién estuvo detrás ni cuál era su verdadera intención, pero tal vez eso sea lo correcto, porque al final los misterios sin resolver son los que más perduran, y en el gran océano de la red A858 sigue brillando como un faro solitario, recordándonos que hay preguntas que no buscan respuestas, sino que simplemente están hechas para permanecer. Si este misterio te atrapó, en mi canal tengo otro caso más perturbador que este, Cicada3301, el enigma más inteligente y perturbador de todo Internet, que logró lo que A858 nunca hizo: contactar a quienes lograron descifrarlo. Pero lo más aterrador fue lo que vino después.
Algunos desaparecieron y otros simplemente dejaron de hablar del tema. Así que dale clic aquí y no te lo pierdas.